Te levantas por la mañana sin ninguna ilusión por ir a trabajar y te sientes en tensión constante en tu día a día laboral. ¿Has llegado a llorar en los baños de tu oficina? Esto te parecerá raro, pero sucede con más frecuencia de lo que piensas. Si todo esto te pasa, es posible que sufras un síndrome de burnout, aunque quizá no lo sabes. Pero yo te voy a explicar qué es exactamente y cómo averiguar si lo sufres. Y además, al final de este vídeo, te quiero contar un poco mi experiencia personal con el burnout. Quizá te preguntes que esto del burnout no es algo muy importante, no se le da mucho bombo en los medios de comunicación si lo comparas con otros problemas de salud, pero te diré que se calcula que más de 1/3 de la población sufre burnout. Esto es algo muy frecuente y además muchas veces es el inicio de un problema de salud mucho más grave, como a lo mejor podría ser la depresión o las ansiedades graves. Ya te estoy diciendo algo importante y es que el burnout es un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de las enfermedades, lo considera un problema de salud. Con esto ya te estoy diciendo algo que no mucha gente sabe y además yo te digo que el burnout no es un problema exclusivamente del área laboral, sino que es un problema integral de la persona. Acaba afectando a toda tu vida y digamos extendiendo sus tentáculos en todo lo que haces en el día a día. Soy Carlos Zenalmor, psiquiatra y psicoterapeuta y amante de la vida en la naturaleza. Y precisamente una de mis principales tareas actuales es ayudar desde mi trabajo y desde mi experiencia a que todo tipo de personas puedan salir del burnout. Bien, vamos a hablar de cómo identificar el burnout a través de sus 3 características principales y así podrás ir valorando si tú sufres burnout en este momento. La primera de todas estas características, y la más sencilla de percibir también, es la falta de energía. Es esa sensación de que te faltan pilas, de que te falta un poco la gasolina al despertar y que no tienes ninguna fuerza, ninguna gana de ir al trabajo y hacer todas las tareas que tienes que hacer. Y hablo de energía física y también energía emocional. Es decir, te falta también ilusión y empuje para afrontar todo lo que tienes que hacer. Esta es una de las más evidentes, de las que se nota con más facilidad, pero también es, en general, en mi experiencia, la que más tarda en aparecer. Porque cuando aparece quiere decir que tu cuerpo ya ha gastado todas las energías que tenía en mantener la tensión, en mantener la actividad y que se está, digamos, poco a poco apagando. Digamos que se está quedando sin batería y por eso tú empiezas a notar que te falta la energía. Esto, como decía antes, no solo va a afectar a tu vida laboral, obviamente. Si estás con este nivel de energía tan bajo, toda tu vida se va a ver afectada por esta falta de energía. Aquí es cuando empezamos a, por ejemplo, no hacer deporte porque estamos muy ligados con el trabajo, a dejar de cuidar amistades, ocio, nuestro descanso. Y en general aquí es donde empieza el ciclo de destrucción más peligroso del burnout, que es dejarse de cuidar. La segunda característica del burnout, y quizá la más dolorosa, es la falta de conexión emocional. Quizá te ha pasado que empezaras un nuevo trabajo con alegría, con ilusión, con ganas de aportar, disfrutando con lo que haces, pero poco a poco todo eso se ha ido perdiendo, hasta llegar a un punto en el que ya no sientes ilusión, en el que ya prefieres guardarte las energías en lugar de aportar. Y tus clientes o las personas con las que trabajas se han convertido más bien en tu peor enemigo en lugar de ser aquellas personas a las que quieres ayudar y aportar algo. Esto quizás es especialmente llamativo en profesiones de ayuda, como pueden ser los profesionales sanitarios, maestros, policías, personas que trabajan frente al público. Esa sensación de que esas personas a las que querías ayudar y que por eso te formaste y luchaste por llegar a ese trabajo, ahora se han convertido en tu peor pesadilla. En la profesión que sea, esto es algo grave porque la desconexión emocional, ya sea de tus clientes o de tus tareas o objetivos, conlleva básicamente desconectar de lo que te hace seguir trabajando, de la recompensa un poco emocional y del deseo y el disfrute, que es fundamental para no estancarse y sentir que te merece la pena trabajar y seguir adelante. Aquí también puede aparecer el cinismo, que sería esa sensación de ya pasó de todo, de nada sirve para nada, o incluso de ver con malos ojos o reírse de las personas que se están esforzando en hacer su trabajo, ¿no? Es decir, mira, ese motivado, ya se le pasarán las ganas. La gente que dice este tipo de cosas, pues creo que es importante que tengamos en cuenta que es que están quemadas, que muchas veces no lo hacen a malas, sino que realmente pues sienten esa amargura que quizá muchos hayáis sentido dentro del burnout. Se sienten inquietas al ver que hay otras personas dándolo todo, ¿no?
Y llegamos a la tercera y última característica, la falta de realización personal y la falta de sensación de eficacia. Esta es la más profunda de todas y conlleva que te sientas menos eficaz en lo que haces y que sientas que estás aportando al mundo menos que antes, menos de lo que realmente estás aportando. Quizá pienses que tu trabajo pues, no es algo muy épico, muy importante o te da la sensación de aportar poco a la sociedad, pero créeme, si alguien te paga por lo que haces es porque hay personas a las que estás haciendo mejor la vida de una forma o de otra. Así que siempre vas a poder sentir algo de plenitud, algo de realización por tu trabajo. Siempre se paga a cambio de un valor aportado a la sociedad. Pero cuando hay burnout aparece esta sensación de desconexión, ya no solo con la emoción del trabajo, sino con el sentido que tiene para mí el trabajo, con la capacidad de sentirme realizado y pleno. Y esto se asocia a sentir que no estoy siendo eficaz, que no estoy aportando nada o no todo lo que podría aportar, al menos. Si toda la energía que estás dedicando al trabajo sientes que no sirve para nada, es un problema pues, muy importante, porque vas a entrar en un círculo vicioso en el que te sientas desmotivado, en el que cada vez te cueste más energía estar ahí trabajando y aportando, y en el que sientas encima que no recibes nada emocional a cambio, nada de esa autorrealización, de esa plenitud. Por eso digo que esta tercera característica es la más profunda y una de las también de las más dañinas, porque afecta como a ese núcleo de nuestra persona en el que necesitamos sentir que estamos aportando algo al mundo y algo a los demás. Yo claramente he sufrido burnout en diferentes momentos de mi vida, especialmente en un momento en el que trabajaba en un gran hospital y tenía todos estos síntomas, ¿no? Y no solo yo, sino que también mis compañeros. Una cosa que me frustraba mucho en ese momento era haber perdido la ilusión, como sentir que ya no me llenaba tanto mi trabajo, y os podéis imaginar, ¿no? Pues un médico necesita sentir un poco esa plenitud y sobre todo, pues sentir la distancia con mis pacientes, que las personas con las que antes conectaba y a las que yo quería ayudar, de repente se estaban convirtiendo en mis enemigos, ¿no? En un problema que, bueno, había que superar para irse a casa lo antes posible. Y esto me frustraba mucho. Así que tomé decisiones importantes en aquel momento para cambiar mi manera de trabajar. Y para mí ahora la conexión con la naturaleza, mi estilo de vida también fuera de una gran ciudad y el poder trabajar tal y como me gusta hacerlo son grandes protectores contra el burnout. ¿Y tú te has sentido identificado con alguna de estas características? Si piensas que sí, déjamelo en los comentarios, que me encantará conocer tu experiencia y responderte. Y también me puedes preguntar pues, todo lo que quieras sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con la psiquiatría, la salud mental. Este canal va a seguir creciendo, así que suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en enterarte cuando salga un nuevo vídeo. Y además me estarás ayudando mucho en mi crecimiento. Nos vemos pronto.